Bueno, holakoa futbola eta batez ere bigarren mailan edozein taldeek haien etxian azkeneko minutuak borrokatzen dira eta pena, baina hiru puntuak eskatu dute. Aste berri bat, ondo landu dugu misterrak eskatu duguna, eta segurezki gure jenderekin hiru puntu lortzeko aukera edukiko ditugula. Esan duten bezala, talde guztiak maila handia dute eta batez ere aste honetan gozanaka dugu eta eskupetan esan bezala asko landu beharko dugu partidua irabazteko. Gehien gure hasierako arraitsa ikaragarria izan zen, baina taldeak beste planteamendu bat egiten dute gure aurka eta guk lanean jarritu behar dugu irabaztena lortzeko. Noski, etxean beti irabazi behar da eta batez ere bigarren mailan, gero helburuak denboraldi bukaeran helburua lortzeko. Beti zaitea oso gustora nagoela, lehenko egunetik oso ondo tratatu didate eta dela pareak ez lesionatzen duten, baina berriz tope nago eta gotxu hartuko antolatzeko. Kezkatu, pixka baina bakigu bigarren maila oso guztia dela eta handik puntozko jota dira. Sí, de gusto, pues sí, la verdad, yo creo que no estuvo mal, pero el haber encajado el último gol, pues en el último minuto, pues duele y perder aún más. Sí, es un partido bonito contra Huesca, que es un equipo con nivel, que será difícil y habrá que trabajar mucho para conseguirlo. Sí, hay que decir que empezamos mejor de lo que estamos en casa, pero sin duda siempre ha sido un portero y espero que siga así. Sí, ya han visto cómo jugamos, cómo dominamos el equipo y yo creo que ya los entrenadores de los demás equipos plantean el partido de otra manera y así plantean con una estrategia más defensiva y esperando a nosotros a ver lo que hacemos. Durante toda la temporada suele haber rachas buenas semanas de cada gol y ganando victorias y perdiendo y pues igual sí que nos está costando más otras veces encontrar el gol, pero seguro que con el trabajo que hacemos día a día llegarán. Sí, yo creo que lo que es un partido, una racha te puede ya cambiar mucho y todavía quedan muchas jornadas, muchos puntos y esperemos que enganchar una buena racha y poder estar arriba cuanto antes. Pues no sé, igual inconscientemente sí, sabemos que Ipurúa es un fortín, ¿no? Nos hacemos fuertes y quieras o no con la ayuda de nuestra gente, pues igual sí que tenemos el fortín.
Sí, estoy contento. Venía de un año pues, no muy bueno, ¿no? Tanto por lesiones como profesionalmente. Y bueno, este año pues a gusto con la gente que hay, con el equipo que hay y con el objetivo de la final de temporada pues estar en los puestos de arriba. Como dices tú, esto es muy largo y todos sabemos cómo es la segunda edición, así que hay que trabajar día a día, seguir en esta línea y bueno, pues intentar acabar en los puestos de arriba a final de temporada. Pues trabajo, trabajo y trabajo, ¿no? Y luego pues si las cosas bien, pues el gol llegará y con la afición pues tenemos que un tiro apretamos mucho y pues, así, pues, seguro que vamos a conseguir muchos puntos. Sí, sobre todo compactos, ¿no? Y difíciles de manejar, pero seguro que tiene